Hoy pensaba comentar para ustedes un solo tema, pero voy a ver si me da tiempo de comentar brevemente un segundo tema, de acuerdo a una circunstancia muy particular que está viviendo el país o muchos mexicanos. El primero es en relación a una serie de pensamientos, evocaciones y sentimientos que seguramente tienen muchos de ustedes, como los tengo yo, y de manera cotidiana, y se han venido incrementando en la medida que pasan los meses de encierro de esta pandemia. Y tenemos muchísimos mexicanos, sobre todo adultos mayores, muy presentes los recuerdos de aquellas épocas que ya pasaron y que para nosotros fueron felices o pasaron a veces tan rápidamente en una época en que estábamos tan ocupados en realizarnos o en realizar nuestras actividades o en tratar de vivir al día o pues simplemente en la inconsciencia o como dicen en los grupos de autoayuda, en la brutal inconsciencia, que no pudimos percibir lo que significó para nosotros la convivencia con los demás, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, otros miembros de la familia, nuestros compañeritos desde pequeños, nuestros maestros, como lo es en mi caso, las abuelas o las tías abuelas que para mí fueron tan formativas o tan deformativas en algunos casos, y que el día de hoy, nada más para poner un solo ejemplo, no recuerdo ni cómo ni de qué fallecieron. Me he preguntado en las últimas semanas, ¿cómo es posible que no tenga presente en la forma que acabaron sus vidas aquellas viejas, lo digo en el sentido que hablábamos peyorativamente, aquellas viejas, aquellas ancianas, aquellas tías abuelas que me tiraron? Aunque recuerdo perfectamente bien la muerte de mis abuelas, tanto la paterna, que tan cerca estuvo de mí, como la materna. La cercanía tan estrecha que tuve con mi abuelo paterno, y no recuerdo cuándo y cómo falleció. Estas eventuales vivencias, estos recuerdos, estas evocaciones, se han ido cada vez incrementando. Y ahora recuerdo que fue desde mis amigos de la infancia, de mis amigos de la juventud, de mis compañeros de escuela y de mis compañeros médicos, a quienes hace tantos años no vi y me acabo de enterar en estos años, en estos meses aciagos, que han fallecido. Y entonces recordé que en el programa de 12 Pasos, que tenemos o seguimos muchos en grupos de autoayuda, para enfermos alcohólicos, para adictos, para neuróticos, para codependientes, para comedores compulsivos, etc. En el programa de 12 Pasos hay dos de ellos. Aquí tengo a la mano el libro azul de Alcohólicos Anónimos, que conservo desde hace más o casi 50 años. Y dice el octavo y el noveno paso lo siguiente: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y nos dispusimos a darles excusas por nuestras faltas. Y dice textualmente el noveno paso: compensamos directamente a cuantos nos fue posible, excepto en los casos en que hubiéramos podido perjudicarlos a ellos o a terceros. Que esto es algo que pasa muy frecuentemente, por ejemplo, en personas que tuvimos la necesidad de divorciarnos sin que pudiésemos realmente hablar abiertamente con nuestras parejas y explicar, justificar
o discernir las razones por las cuales nos habían llevado a alguna separación. Y tampoco lo pudimos hacer con algunos de nuestros hijos, que de alguna manera fueron, por decirlo así, afectados o incluso víctimas de un divorcio y que ya ahora ellos adultos mayores casi o adultos suficientemente conscientes y maduros pudieran sentirse lastimados, ofendidos o molestos si intentamos dar una explicación de aquellas conductas. Pero no se diga con aquellos amigos que fueron casi hermanos y nunca volvimos a buscar y nunca volvimos a ver. Incluso yo como médico nunca los pude atender cuando tuvieron algún padecimiento y alguno de ellos me solicitó mis servicios. Todos estos sentimientos de culpa, todas estas vivencias que no concluyeron correctamente, son motivo de un pensamiento, de un sufrimiento, de una angustia y de un arrepentimiento constante en estos actos de contrición cotidianos a lo que la mente nos lleva cada noche que pensamos, la cercanía de la muerte que a veces la contemplamos, digo yo, como aquellos que en las películas o en la información que se difundía de los condenados a muerte, nos sentimos en ese corredor de la muerte al que vamos a llegar quizá muy pronto. Esto de no pedir, de no ofrecer alguna explicación o alguna disculpa a aquellos a quienes hacemos o hicimos daño, ha sido una constante en la vida de muchos que ahora, ya cerca del final, nos atormentan en lo que llaman algunos la conciencia. Me acuerdo la frase que escuchábamos de niños en una palabra o en una frase que quizás ya no existe en la mente de muchos. Me remuerde la conciencia. Porque acostumbrados ya al lenguaje coloquial más preciso, hablamos de sentimientos de culpa, o de culpas o de eventos no resueltos. Ese ha sido mi caso en los últimos meses. Ese quizás sea el caso de ustedes. Y la sugerencia que yo quería hacerles del día de hoy, no dejan pasar un día más sin tratar de hablar con aquellos a los que dejaron a un lado, a los que ofendieron, a los que lastimaron y a veces a los cercanos o a los familiares de los que ya no están y si fueron y se fueron, perdón, de la vida, sin que nos pudiésemos despedir correctamente. Me acuerdo de una de mis antiguas secretarias que sin ver a su padre por más de 10 años, por el divorcio que tuvieron ambos padres, el día que fue al velorio de su señor padre, se pasó muchos minutos abrazada del ataúd, pidiendo perdón por no haber hablado con él casi 12 años, enojada y resentida sobre todo por las murmuraciones y aquellas negativas vivencias que le construyó su madre en su mente de niña cuando esto sucedió y de mujer joven cuando siguieron pasando los años. No quiero que pase un minuto más sin que yo tenga la oportunidad de decirle a aquellos a quien ofendí o dañé una explicación o pedirles una disculpa, ofrecerles disculpas y pedir perdón. Eso es lo que propone el 8º y el 9º paso, siempre y cuando el hacerlo no resulte más perjudicial. Si ustedes tienen esa vivencia ahora, no pierdan, les repito, un día más para reivindicar aquello que no pudimos hacer, ni ustedes ni yo, con quienes ofendimos. Esa es la primera parte del mensaje. La segunda, que me ha hecho enojar, molestar, incomodar y disentir desde luego, es
en aquellos amigos, en aquellos conocidos que yo considero maduros, que considero pensantes, razonables y decentes, y que el día de hoy se han alegrado y lo han mostrado en las redes sociales con el padecimiento que acaba de mencionar nuestro presidente, del que ha sido víctima como cientos o miles de compatriotas. El alegrarse por la posibilidad de enfermedad o fallecimiento de un ser humano no habla bien de nadie, de la condición que sea. Por eso me asusta, me sorprende, incluso hasta de un sobrino mío que inexplicablemente se manifestó casi con una sonrisa sarcástica y irónica porque el señor presidente el día de hoy padezca COVID. No se vale. No se vale de mis amigas que tanto quiero y que tanto admiro y que siempre consideré mujeres sensibles, decentes y hasta con una vida espiritual o religiosa presente cotidianamente. Desearle la muerte a alguien que no les ha hecho ningún daño en lo personal, porque son gente próspera, porque ustedes siguen teniendo trabajo, siguen recibiendo un sueldo, siguen teniendo salud, siguen teniendo familia, siguen teniendo bonanza en estos años tan críticos que les ha tocado como presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no han recibido ningún daño. No tienen entonces ningún derecho de desearle mal ni al presidente ni a nadie que el día de hoy esté padeciendo esta terrible enfermedad. No vaya a ser, como dicen algunos, que lo llaman ahora karma, les devuelva las malas palabras o los malos deseos y aumentados, y no solamente en ustedes, sino también en sus familias. Como dirían en mi casa, Dios quiera y esto no se los devuelva la vida aumentado y para su desgracia. La enfermedad, el malestar de nadie nos da derecho a desearles el mal y menos la muerte. Por favor, como un acto de reivindicación, si pueden, allá en su fuero interno, tienen todavía la oportunidad de arrepentirse, de desear el fallecimiento a un hombre que ha hecho toda una vida de lucha por sacar adelante un programa social que hiciera de nuestro país un país sin corrupción y sin impunidad, porque podrán criticar muchas acciones de los colaboradores de Andrés Manuel, pero no pueden decir que sea un hombre deshonesto o malintencionado. Que se equivoca, como todos los seres humanos, es probable, pero no da derecho a nadie de desearle la muerte. Muchas gracias.